que identifica a Dios, dice que Dios es amor, ¿no es cierto? Entonces, no es solo amor, pero su esencia es amor. Entonces, estudiamos ex profeso el tema del amor después de haber entendido bien lo anterior. Porque, vuelvo a insistir, cada vez que nosotros estudiamos el amor o hablamos del amor en términos naturales, tendemos a cometer errores desde el punto de vista de que solamente hacemos un énfasis en lo sentimental y emocional y no en lo escritural, ¿ya? Entonces, el amor de Dios es muy distinto de lo que nosotros podemos saber que Dios nos dice acerca de su amor. Recuerden que también vimos el amor de Dios en nosotros y el amor de Dios, el amor de Dios para nosotros, el amor de Dios hacia Dios y el amor de Dios en nosotros, que es la horizontalización, vale decir, con lo que llamamos el prójimo, ¿ya? La próxima semana, como digo, vamos a hacer un resumen. Yo sé que van a haber algunas preguntas probablemente relacionadas con el tema de la soberanía, de la inmutabilidad o del mismo amor de Dios. Y la idea justamente es que podamos a lo mejor tener el espacio para poder preguntar y reforzar lo que ya hemos aprendido, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día de hoy como conclusión del atributo del amor es ahora llevándolo al plano práctico de lo que llamamos nosotros el andar en amor en la vida diaria del cristiano. Recuerde que vimos nosotros el amor la semana pasada a los enemigos, ¿no es cierto? Y eso también es importante porque nosotros tipificamos el amor o tipificamos el concepto enemigo como alguien que nos ha hecho daño. Y ciertamente eso es parte de un concepto de enemigo, pero el término enemigo, a la luz de la Escritura, está enfocado básicamente en lo que significa, ¿no es cierto?, alguien que está en contra de Dios. Alguien que está en contra de Dios vale decir alguien que no ha nacido de nuevo como un hijo de Dios. Eso significa, ¿no es cierto?, que cuando el Señor Jesucristo dice los enemigos, muchas veces estarán en la propia casa de la persona. Significa que estamos hablando de tener hijos no creyentes, padres no creyentes, tíos no creyentes, ¿no es cierto?, que son personas que probablemente nosotros, de hecho, amamos de manera natural, pero ellos no aman a Dios, ¿ya? Ellos no aman a Dios. Dijimos también, ¿no es cierto?, que el enemigo es primero Satanás. Por lo tanto, cuando Jesús dice amar a los enemigos, no puede ser Satanás. Dice que nosotros debemos resistir a Satanás, ¿no es cierto? Y él huirá de vosotros. Tampoco el enemigo puede ser el mundo, o el enemigo al que se refiere amar Jesús no es el mundo, porque Dios dice que nosotros debemos no amar al mundo, ¿no es cierto? Y si amamos al mundo, inmediatamente nos declaramos enemigos de Dios. El tercer enemigo es la carne, por supuesto que tampoco es a quien se refiere Jesús de amar al enemigo, porque la carne es contrario al espíritu y se oponen entre sí, ¿no es cierto? El cuarto grupo son aquellos que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, porque se manifestó que no eran de nosotros, en que ellos siguieron una doctrina torcida, ¿ya? No estamos hablando aquí de lo que es obvio, catolicismo, mormonismo, hinduismo, no, estamos hablando aquí de alguien que incluso se declara evangélico o cristiano, pero está viviendo una vida totalmente disociada de la voluntad de Dios y además se ha adscrito a una doctrina torcida, apóstata, ¿ya? Dice que hacia ellos nosotros debemos mantener distancia. Por lo tanto, cuando habla de amar a los enemigos Jesucristo, se está refiriendo al amplio grupo de inconversos que pueden ser familiares o no familiares, pero que no han nacido de nuevo, que no conocen del Señor, ¿no es cierto? Y que están alrededor de nosotros. ¿Estamos? Entonces, bien importante eso porque justamente el tipificar bien el concepto enemigo nos permite a nosotros entender por qué Dios nos llama a amar a los enemigos. Si nosotros no entendemos quiénes son verdaderamente objetos como enemigos del amor que Dios nos pide, ¿no es cierto?, nuestra visión va a ser muy general
y normalmente vamos a cometer en relación a esos errores. Lo que vamos a ver hoy día es ahora el amor en la vida práctica, ya como conclusión de esto, que se traduce en lo que llamamos la vida diaria del cristiano. Y vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 1 al 12. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ya, entonces, cuando nosotros leemos que es una porción amplia de la carta a los Efesios, en el capítulo 5, ¿no es cierto?, para tener esa continuidad necesaria, lo primero que dice es ser imitadores como hijos de Dios, como hijos amados. Entonces ahí fija el estándar, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de a quién seguimos y decimos que seguimos a Cristo, tenemos un estándar. Por supuesto que nuestra condición de naturaleza caída nunca vamos a llegar al 100%, pero recuerda que la santidad y el fruto espiritual no radica en el hecho de encontrar la perfección en algún cristiano o cristiana, porque eso no va a ocurrir, pero sí en la dirección de su vida, su lucha, su deseo, su inclinación, su esfuerzo por justamente ir en la dirección de ser como Cristo. Estamos claros que nunca vamos a ser en este cuerpo como Cristo, en esta naturaleza caída, pero tu vida tiene que dar frutos de que efectivamente está en esa dirección, ¿ya? Entonces, el segundo versículo dice, andad en amor. Hemos hablado del tema del amor como atributo de Dios y ahora, después de haberlo analizado de todas las aristas, lo llevamos a la parte práctica y dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra andar es una palabra que estudiamos un tiempo atrás en el griego, que es la palabra peripateo, que se aplica, ¿no es cierto?, a las órdenes que se daban a los esclavos. Recuerda que la traducción castellana de la Reina Valera cambió la palabra esclavo por siervo, ¿no es cierto?, para no tener una connotación tan violenta, por así decir, de lo que significaba ser un esclavo. Pero la palabra en el original es doulos, que significa esclavo. Por lo tanto, todo el lenguaje que hace alusión justamente a siervo se está refiriendo, ¿no es cierto?, a la ordenanza cuando hablamos de peripateo, que significa conducirse según un modelo, proceder después de una orden. No es algo que se nos dice que hagamos a nuestra manera o como nos parezca o como nos imaginemos, sino que, al igual que la palabra que usábamos la semana pasada, que se traduce como protocolo, hay un ordenamiento que es absolutamente estricto en el sentido de que Dios ha establecido no solamente el principio, sino que también la forma, ¿ya? El principio y la forma. El esclavo no tenía la potestad, ¿no es cierto?, de hacer las cosas según su manera, su forma, sino que había una orden, y esto de ahí viene también la palabra instrucción. Cuando uno hace una instrucción, no solamente está entregando una información, sino que además esa información está generando una conducta determinada. Y esa conducta determinada está estereotipada, ¿no es cierto?, y está protocolizada de manera tal que se cumpla con un proceso, ¿no es cierto?, que necesita ser obedecido para que funcione. Por ejemplo, hay una alerta de tsunami, supuestamente hay un protocolo determinado que se tiene que seguir aun cuando las circunstancias
emocionales están alteradas, pero el entrenamiento justamente es lo que te lleva no a no tener miedo, sino que a operar, aún teniendo miedo. ¿Ya? Exactamente, según la instrucción. Por eso es que la Biblia habla de peripateo. Cuando dice entonces, condúcete como un hijo de Dios en amor, se está refiriendo a que no es como yo crea, sino como Él dice, que es conducirse en amor según el orden de Dios. Eso es lo que estudiamos. Amar esto, no amar esto, en fin, todo lo que revisamos. ¿Ya? Vamos a ir un poco más profundo y después de eso hace toda una alusión a lo que podríamos llamar nosotros el comportamiento moral, el comportamiento desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la integridad del hijo, de la hija de Dios, que no solamente no produce ese tipo de pecado, sino que además no participa y además, ¿no es cierto?, siempre va a tratar de reprender todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Ya? Ahora bien, llevándolo al plano práctico, andar en amor. Aquí hice yo un pequeño resumen que nos lleva a ser imitadores de Dios. Cuando un cristiano dice que anda en amor, vale decir peripateo, ¿no es cierto?, que está caminando en el amor de Dios bajo el prisma de lo que es para Dios amor, con las prioridades de Dios, ¿no es cierto?, con la enseñanza de Dios. Si alguien dice yo amo más a mis hijos que a Dios, está fuera del orden. ¿Ya? Está fuera del orden. Dios no dice que no ames o ames menos a tus hijos. Él ha entregado un orden sobre el cual sujeta todo lo demás. Y lo primero que dice, ¿no es cierto?, es que nuestro amor es a Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestros hermanos en el Antiguo Testamento tenían una relación principalmente con el Padre. Ellos no tenían la revelación mesiánica ni la revelación tanto del Espíritu ni del Hijo. El Padre, y estos son los tres son uno, pero también tenemos que entender que tienen una cierta separación en las funciones que cumplen en relación a nosotros. Entonces el Padre está más relacionado con el planear la salvación, el Hijo está relacionado con el ejecutar la salvación y el Espíritu Santo está relacionado con el mantener, sostener y garantizar esa salvación por medio del sello que tenemos nosotros y del habitáculo o la habitación o tabernáculo que somos hoy nosotros del Espíritu Santo. Entonces, un cristiano que anda en amor, primero que nada, ama a Dios. Salmo 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Entonces hay una expresión, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Cuántas veces en el día o durante la semana tú expresas tu amor a Dios? ¿Ya? No solamente una expresión sentimental, sino que una expresión real. Fortaleza mía, es Dios tu fortaleza. Es Dios tu fortaleza. ¿Qué significa que la palabra fortaleza ahí es apoyarse en algo? ¿No es cierto? Cuando tú estás cansado, cuando tú estás mareado, ¿no es cierto? Buscas algo firme donde apoyarte. Eso es lo que significa. Cuando estás así, ¿en qué te apoyas tú realmente? Realmente. O es un Dios de bolsillo que cuando estáis con el agua al cuello lo saca y si te ahogáis con él. O verdaderamente es tu fortaleza. Es tu fortaleza. Entonces, el 31:23, Salmo. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Ya, siempre hay un contraste. Ama al humilde, aborrece al soberbio, cuida a sus hijos y, ¿no es cierto?, no lo hace así con aquellos que no lo son. Dice claramente los santos. Está claramente diciendo que, recuerden ustedes que cuando Jesús dijo, ámense unos a otros como yo los he amado, ese es un amor espiritual reservado para los que han y hemos nacido de nuevo. ¿Ya? No es el mismo amor con que amo a un hijo inconverso, a una esposa, a un esposo inconverso, a un compañero, un familiar, en fin, que es otro tipo de amor. ¿Ya? Al Hijo, Filipenses 3:7-11. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí no va. Entonces vemos a David, por un lado, ¿no es cierto?, diciendo, te amo Jehová. Él está hablando del Dios Padre al que se le revelaba a él. Pablo está hablando ya de Jesús, ¿no es cierto? Y está hablando de decir que cualquier cosa que se interponga en su relación con Dios, él va a estar dispuesto a dejarla y a considerarla como basura, ¿ya? No significa que debemos nosotros considerar basura las cosas que hacemos. Lo que significa es que cuando hay cosas que se están interponiendo, ¿no es cierto?, de manera idólatra en nuestra relación con el Señor o está violando los principios de Dios, entonces eso es algo que nosotros tenemos que dejar de lado. Porque es prioritaria nuestra relación con Dios, es prioritario, ¿no es cierto?, el amor a Jesús. Y esa es la expresión práctica del amor a Él. Dice, el que me ama va a obedecer mis mandamientos. No es un amor sentimental, es un amor escritural. La escritura produce emociones, claro, pero cuando la estamos obedeciendo. Pero nuestras emociones, sin el control de las escrituras, nunca van a aportar realmente al verdadero amor a Dios. Juan 14:21 nos habla del Espíritu Santo. Cuando dice el Padre y yo vendremos a vivir. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No es cierto? El que ama al Padre, ama al Hijo, y el que ama la palabra del Hijo, ¿no es cierto?, ama al Padre, y entonces el Hijo se va a manifestar a él en la forma del Espíritu Santo. Recuerda que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, para que venga el Paracleto, ¿no es cierto?, el Consolador. Si nosotros nos ponemos los zapatos de los apóstoles en ese momento, imagínate qué podría ser mejor que estar con Jesús, ¿no es cierto? Entonces él usa ese término, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ya no sería la presencia física de Jesús lo que realmente tendríamos la iglesia, sino que sería la presencia viva de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, el cristiano que anda en amor, que es imitador de Dios, para nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo, anda en amor primeramente hacia Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nosotros tenemos el privilegio hoy día de entender la manifestación plena, ¿no es cierto?, del trabajo y la obra del Dios Trino a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde, la gente en el Antiguo Testamento, nuestros hermanos tenían una visión principalmente del Padre, ¿no es cierto?, y tenían una presencia circunstancial del Espíritu Santo. Por eso es que David dice, no apartes tu espíritu de mí, porque no era una situación como hoy día. No había un tabernáculo en la vida del creyente en aquel entonces, y el Espíritu Santo venía, ¿no es cierto?, y se iba, ¿ya? En cambio, nosotros que hoy día como cristianos, y la primera iglesia y los apóstoles, ¿no es cierto?, y a la formación de la iglesia primitiva, tuvo la presencia plena del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy día nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, que es Dios también. Y alguien podría decir, bueno, yo habría cambiado eso por ver a Jesús. Hubo millones de personas o miles de personas que vieron a Jesús y nunca se convirtieron. Por eso es que el Señor dice que es mejor la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a ser una morada permanente en nosotros, ¿ya? Permanente en nosotros. Cuando andamos en amor, amamos a Dios y por supuesto también amamos su palabra. No puede estar disociado el amor a Dios. Nadie puede decir, no, yo amo a Dios, Diosito, pero no quiero la Biblia. La Biblia escribe en esto, la Biblia tiene falla, la Biblia esto, la Biblia esto. ¿Ya? La palabra de Dios es, ¿no es cierto?, la revelación de Dios. Y amamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos enseña a amar al Dios de la palabra. No puedo amar a Dios si no amo su palabra. Y no amo su palabra si no amo a Dios.
¿Me entiendes? Entonces está todo absolutamente concatenado. El que me ama va a obedecer mis mandamientos. Dice el Señor Jesucristo que en el día del juicio, aquellos que rechazaron la palabra de Dios, dice que la palabra misma los va a juzgar. Entonces, la palabra es lo más importante que tiene el pueblo de Dios. Es la norma de conducta, es sobre lo cual nosotros construimos verdaderamente nuestra relación con Dios. Es la que nos saca de todo error. De todo error. Estamos aprendiendo el día domingo, por ejemplo, el tema del discernimiento. Si no tuviéramos la palabra, estaríamos libres, ¿no es cierto?, o esclavos, depende cómo lo veamos, de interpretar las cosas según nuestra propia visión. Pero las palabras nos dejan claro, ¿no es cierto?, efectivamente, qué es la voluntad de Dios, qué no es la voluntad de Dios, dónde está Dios y dónde no está Dios. Y lo vemos, ¿no es cierto?, principalmente, lo vamos a ver también el día domingo, pero como ejemplo, por lo que hemos visto, el tema que no lo hemos tratado en profundidad todavía, el hablar en lengua, ¿no es cierto? Y que tenemos esto, que confesión, y que unos dicen que, ¿no es cierto?, yo hablo en lengua, que esto acá, bla, bla. Y lo repito porque lo vamos a tratar, y es importante que nosotros lo tengamos claro, que es la palabra. Yo no soy nadie, ni nadie es nadie para decir lo que Dios tiene que hacer o no hacer, o qué ha quitado o qué no ha quitado. Pero me ha dado un manual. Y el manual dice 1, 2, hasta 3. O sea que el cuarto, Dios ya no está con él. ¿Cierto? Porque la Biblia dice hasta 3. No dice hasta 4, 5, 6 o los que quieran. Segundo criterio, alguien que interprete. No hay nadie que interprete, esta cuestión no viene de Dios. Aunque tú me digas que Dios está ahí, que sintieron a Dios y que vieron al arcángel Gabriel bajar, ¿no es cierto? Y esto y allá y acá. Hágase todo en orden y decentemente. Si la asamblea estamos nosotros acá y de repente se para una hermana, no voy a ver nombre, y empieza, ¿qué es eso? Es que la tomó el Espíritu, es que el Espíritu nunca hace nada contrario a la palabra. Nada contrario a la palabra. ¿Es pecado danzarle a Dios? No. Pero la asamblea no es el lugar donde danzamos. La asamblea es el lugar donde hablamos, donde estamos aprendiendo, donde estamos construyendo. ¿Ya? A lo mejor podríamos hacer ya, ¿sabes qué? Llevamos como media hora hablando, así que pongámonos de pie y hagamos un trotecito, una cosa, ya, soltémonos. Perfecto. Y después nos volvemos a sentar y tomamos atención. ¿Me entiendes? O que alguien ande corriendo por acá y acá, y que el Espíritu lo tomó y gritando. No, pues es que abrirle la puerta y... Porque Dios no está con él. Dios no está con él, aunque diga que lo tomó Dios. Y si alguien se revuelca como cucaracha envenenada, ¿no es cierto? Eso no es de Dios. No porque yo lo crea, no porque yo lo piense, porque la Biblia me lo dice. Hágalo todo en orden y decentemente. Si lo que vas a hacer no los edificas a todos, entonces no viene de Dios. Porque lo otro, perdónenme la expresión, estamos todos, no hay ningún niño. Es como una masturbación espiritual porque me complazco solo yo y el resto me da lo mismo. Que piensen que estoy loco, que sientan que esto, que se sientan, invadidos. No, porque ten por seguro que si el Espíritu te toma, nunca el Espíritu viola la palabra de Dios, porque están todos íntimamente unidos, en conjunto, cerca de. No es jamás una manifestación del Espíritu Santo, es para beneficio propio, para autocomplacencia, para autosatisfacción, que es lo que vemos, ¿no es cierto?, habitualmente en eso. Entonces no es una posición, ¿no es cierto?, más que bíblica. Tú llegas y dices, aquí esta cuestión parece manicomio, Dios no está aquí. Punto. Lo que digan las personas, lo que critiquen las personas, a mí no me importa. Es lo que dice la Biblia. Y ese no es un lugar para que un cristiano verdadero esté. Punto. Se acabó. No, pero es que lo hacen con buena intención. Y empezamos entonces a buscarle la quinta pata o la sexta o la octava pata al gato o a lo que sea para tratar de justificar lo injustificable. No es así. Punto. Punto. Recuerden que la carta a los Corintios, donde está un capítulo entero dedicado a este tema, no es una carta de felicitación, es una carta de corrección. Los corintios tenían el desorden en la Santa Cena, se curaban, dejaban la tendalán ¿cómo se llama? En el hablar en lengua. Todos, entonces, no es una carta para tomar un ejemplo más que desde el punto de vista de lo que no se debe hacer, no de lo que se debe hacer, ¿ya?
¿Quién me da eso? La palabra. La palabra es lo más importante. No es algo importante, es lo más importante. Sin la palabra estoy ciego, sordo, mudo, no sé. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Eso es sobrenatural. Si tú eres un hijo de Dios, vas a amar la instrucción de Dios. ¿Ya? Salmo 119:47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿No es cierto? Cuando tú estás leyendo la Escritura, cuando estás orando, porque la oración tiene que ser con la Escritura, ¿no es cierto? A veces nosotros perdemos 2 horas de tiempo orando por en vez de estar en la palabra, y la palabra te va redarguyendo. Tú estás leyendo Efesios, ¿no es cierto? Y la palabra dice, el que no hurtaba, no hurte más. Un tremendo pecado. Entonces, ¿ahí qué hago? Lo primero que hago, me arrepiento, pero si nuestra oración es sin la palabra, vamos a estar puro, Señor, dame, bendíceme, tú, no vamos. Y esas son las oraciones infructuosas. Y de eso el Señor dice, ¿qué cosa? Antes que tú abras la boca, yo ya sé lo que necesitas. Si lo que tú necesitas es ser transformado, y lo que te transforma es la palabra. Entonces, cuando tú tengas un tiempo de oración, 10, 15, 20, media hora, el cristiano debe tener un estudio de la Biblia. Esto es un estudio temático. Vale decir, tomamos un tema y lo tratamos a la luz de la Escritura. Pero lo ideal para nosotros como cristianos es hacer un estudio en nuestro tiempo devocional sistemático, es decir, pesco un libro de principio a fin. De principio a fin. Tomo notas, ¿no es cierto? Tengo mi diccionario y Dios te va a ir hablando a través de su palabra. Pero no pesquemos esta cuestión del pan de vida, casi como el horóscopo, hoy día me salió esto, ¿no es cierto? ¿Ya? No, un estudio sistemático. Y en el estudio, tú estás orando. ¿Cuántas veces uno puede estar sentado acá y la palabra te habla tan claro que lo único que tienes que hacer es parar, hacer un alto, pedir perdón, o te regocijas de alegría por lo que el Señor te está revelando en ese momento? Si no, es peligroso. Si nosotros hacemos oración solamente sin la Escritura, es peligroso porque vienen a nuestra mente ideas, deseos, y no hay un marco, ¿no es cierto?, escritural que lo contenga. Entonces, al amor a la palabra, el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ahí está. Cuánto amo, oh Dios, tu ley. Ella es mi meditación todo el día. Significa, ¿no es cierto?, que lo que el Señor trató conmigo en el tiempo de la mañana, que a lo mejor tuve un tiempo cortito porque después me iba a clase, al trabajo, ¿no es cierto?, o a hacer los quehaceres, pero a lo mejor al mediodía tengo un tiempo un poco más largo, pero sigo en la misma línea. Estoy estudiando el libro de Juan, estoy estudiando esto y sigo en la misma línea, retomo. Esto no se trata de mira, si tú inviertes toda tu vida en estudiar solamente el Evangelio de Juan o el Evangelio de Mateo, habrás servido a tu Dios bien. ¿Ya? No se trata de que tú hagas, mira, te voy a terminar rápido. No. Para una cosa netamente informativa, puedes leer y usar el calendario, ¿no es cierto?, de la lectura diaria bíblica. Pero eso no es un devocional, es una lectura diaria. El devocional tiene que ser sobre la base de estudiar un libro para que Dios me hable en ese libro de principio a fin. Entonces, dice, ¿no es cierto?, que amo tu ley. Y entonces me queda en la cabeza y estoy meditando en eso. Y estoy meditando y Dios va a poner o me va a poner en situaciones donde probablemente y con toda certeza voy a tener que hacer uso de aquello en lo que he estado meditando. Me va a permitir tener discernimiento, me va a poder permitir, ¿no es cierto?, tener la claridad, el dominio propio para poder andar conforme a su voluntad. Entonces, ¿cuánto amo tu ley? Tercero, la iglesia. Andar en amor es amar a Dios, la palabra, la iglesia. ¿Ya? Efesios 4:1-6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo,
un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, habla de que el amor a la iglesia somos nosotros, la asamblea, ¿no es cierto? No es el inmueble, es la asamblea. Y ese amor se refleja, ¿no es cierto?, ¿en qué cosa? En que si somos dignos del llamado que Dios nos ha dado, nos llamó de las tinieblas. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a la luz. Esto no es el llamado a ser pastor, a ser evangelista. No, es el llamado que nos hizo de las tinieblas a la luz admirable. Y entonces esa vocación nos tiene que hacer que con toda humildad, mansedumbre, soportándose, paciencia, en amor, ¿no es cierto? Solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Entonces el amor, recuerden que el amor que Dios nos da a nosotros, con el cual nos amó Jesús, es un amor sacrificial, es un amor preferencial, es un amor incondicional. De esa manera dice que nos tenemos que amar los unos a los otros, a los hermanos. Y el mundo, al ver ese tipo de amor que no puede encontrar en ninguna otra parte, entonces ese amor es el que en definitiva va a dar testimonio de que Jesús es real. ¿Ya? Es un testimonio de que Jesús es real. Si ustedes se dan cuenta, son actos sacrificiales. Humildad, mansedumbre, soportar. ¿Cuándo uno es humilde? ¿Cuándo uno es manso? ¿Cuándo uno soporta? Todos son situaciones tensionales. Situaciones tensas. Paciencia, o sea, es un llamado a algo sobrenatural. Es un llamado a algo sobrenatural. Solícito en guardar la unidad. Todo eso en función de la unidad. ¿Ya? La iglesia. Por supuesto, también analizamos todo lo que tiene que ver con el tema de la familia. Hablamos de que los hijos deben honrar a sus padres en amor. Aunque los papás sean como sean, el deber mío o tuyo, mejor dicho, los que tienen y están bajo la tutela de sus padres, aunque tengan más de 20 años, pero todavía el papá, ¿no es cierto?, les da de comer, les da techo, les da ropa, les da todo, les da lujo, les da todas las cuestiones. Con mayor razón. Y aunque no se las diera, tú como hijo de Dios tienes que respetarlo, honrarlo. Ese es tu rol. ¿Ya? No existen los papás perfectos, etc. Matrimonio, el esposo, la esposa. Proverbios 5:19 es un llamado al esposo. Con eso graficamos todo lo que aprendimos del amor a la familia. Cuando alguien dice yo quiero a mi papá, quiero a mi mamá, pero ¿por qué lo quieres? ¿Lo quieres cuando te da lo que quieres? ¿Lo quieres cuando te reprende? ¿Lo quieres cuando está enojado? ¿Lo quieres cuando de repente se le pasa la mano en algo? ¿Realmente lo quieres? Porque si lo quieres solamente cuando te da lo que quieres, eso no es amor, porque dice que hasta los ladrones, los delincuentes, van a querer a una persona así, no importa que sea el papá, el tío, el abuelo, da lo mismo. Pero el que te da lo que quieres tener siempre, entonces el amor no es eso. El amor es justamente guardar el respeto y la honra, aun cuando mis padres sean malos padres. ¿Ya? No padres normales que nos equivocamos, sino que malos padres que hayan hecho abandono de sus deberes como padres. Así que los hijos, sobre todo en este tiempo que los niños, el término niño llega como hasta los 28 años. En el tiempo de nosotros el término niño a los 12 años se acababa. Hoy día, bueno, hay algunos que son peor todavía, más de 40 todavía son niños, pero ya eso es patológico. Proverbios 5:19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Claro, ya no es tan gacela, ya no es tan graciosa. Pero tenemos que amarla todo el tiempo. Ese es un amor también que viene de Dios, porque si amamos a tu esposa, a tu esposo, mientras es atractivo, mientras es entretenido, todo después ya uno se va poniendo medio fome, mañoso, ¿cachai? Que se pone pijama, que es lo mismo, que está hinchado.
pero nos amamos. ¿No es cierto? Nos amamos. ¿Ya? Y dice que sus caricias te satisfagan siempre. Eso es un amor que solamente puede dar Dios. ¿Ya? Ese es un amor que siempre solamente puede dar Dios. Recuerda, el amor entre esposos, el amor de padres a hijos, no exasperarlos, ¿no es cierto? Criarlos en la disciplina y en la amonestación y en el amor del Señor. Los hijos, sujetarse a sus padres. Todo eso es parte del amor familiar. El amor familiar no es solo en las vacaciones, no, el amor familiar es una constante. ¿Ya? Y terminamos con el amor a los enemigos, que ya lo tipificamos bien la semana pasada y solamente recordamos este pasaje, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ya, entonces una conducta también de carácter sobrenatural. ¿Ya? Recuerda que la persecución puede venir del mismo techo de tu casa. ¿Ya? Entonces, en vez de confrontar, nosotros debemos orar. Si aún esa persona que nos ha hecho daño, con la cual no estamos de acuerdo, la cual no nos agrada, porque el amor de Dios al enemigo no significa que me tiene que agradar. Eso no es de carácter escritural, eso es de carácter sentimental. Agrado o desagrado. Puede que la persona me desagrade, puede que la persona me haya hecho daño, puede que tenga yo un dolor en mi corazón por causa de él o de ella, ¿no es cierto? Pero si necesita algo de mí y yo la puedo ayudar, el Hijo de Dios lo hace, y lo hace de corazón, aunque no tenga retribución. Y es más, sabe que no va a tener retribución, pero hacemos tesoros en el cielo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto. No entramos en pleito. Romanos dice que hasta donde dependa de nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que estar en paz con las personas. El punto es que nosotros, la gente puede tener cosas en contra de nosotros, pero nosotros no tenemos que tener cosas en contra de nadie. ¿Ya? En contra de nadie. Entonces, aquí está graficado, muy sucintamente, por supuesto, lo que es andar en amor en términos prácticos. Por lo tanto, aquí está la Escritura, y frente a la Escritura es que yo tengo que poner mi vida, ¿no es cierto?, y ver cuán cerca, cuán lejos estoy de eso. En la condición, en la posición que me encuentro hoy día, como padre, como hijo, como hermano, si trabajo con gente inconversa, en fin, cómo está mi relación con la palabra, cómo está esto. Y por supuesto que vamos a encontrar un análisis honesto, va a encontrar falencia probablemente en todas las áreas, pero ¿qué voy a hacer con eso? Ese es el punto. Entonces, hacia allá es que mi vida se tiene que direccionar, hacia allá. Y ahí viene, ¿no es cierto?, el concepto del esfuerzo, de realmente buscar ser moldeado por Dios. No inventar cosas para Dios, sino que hacer lo que tengo que hacer. Hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ahí nos transformamos en imitadores, dice, de Dios. Nosotros, cuando hablamos de imitadores de Dios, en el Antiguo Testamento nunca salía la expresión imitadores de Dios, porque ellos tenían una imagen del Dios Padre. ¿Quién puede imitar a Dios Padre? Pero nosotros sí entendemos qué significa hoy día ser imitadores de Dios, porque sabemos de Jesús. Y Él es Dios. ¿Ya? Ok. Terminamos hasta aquí el tema de los atributos. Fueron casi 7 meses. Y la próxima semana vamos a hacer un resumen. Si quieren revisar los estudios, están todos en la página. Si tienen preguntas, idealmente tráiganla anotada. Y vamos a dedicar la hora del miércoles que viene a reforzar, ¿no es cierto?, algunos aspectos de los atributos que nos pudieran estar de alguna manera faltando información o aclarándolo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta aquí?